amigas y amigos? Estamos aquí en un nuevo programa con un invitado muy especial, con una persona que promueve el despertar de la conciencia, la salud y el autocuidado. Hugo, ¿cómo estás? Hola Marc, ¿cómo estás tú? Un millón de gracias por la Muy entrevista. bien, muchas gracias. De nada, bienvenido, gracias por estar aquí, por poder compartir esta conversación con nosotros. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente, aquí estamos dispuestos a ver qué me preguntas. Bueno, les voy a contar a nuestros auditores quién eres tú. Bueno, Hugo Fitzloger Salgado, hace 32 años fundó el Centro Salud Consciente. Él es naturalista, homeópata, investigador de las medicinas energéticas y descubridor de la lagrimaterapia. Este es un tratamiento natural relacionado con las maravillosas reacciones de nuestro propio organismo. Hugo ha planteado hipótesis, ha escrito teorías y conclusiones sobre sus estudios y descubrimientos. Lleva 40 años atendiendo a pacientes y evaluando el organismo a través del IRIS, que vendría a ser la iridodiagnosis. Es librepensador, apolítico, espiritualista y jesucristiano. Bueno, una biografía bastante completa para una persona en estos tiempos. Se nota que eres una persona que está cultivando su conciencia y que está en la vanguardia, digamos, en estos temas. Y bueno, por lo mismo queríamos partir esta entrevista preguntándote, Hugo, ¿qué son las medicinas energéticas? En primer lugar, Marc, te quiero agradecer por la introducción. De hecho, hartas flores, buenas, bonitas. Pero sí, ¿qué son las medicinas energéticas? Bueno, la palabra lo dice, son medicinas que curan con energía. Claro. Cuyos tratamientos principalmente están relacionados con una energía muy sutil que existe en la naturaleza y que hace que el organismo reaccione ante los problemas de salud. Mm. Y esta energía sutil de la cual tú hablas, ¿de dónde viene? ¿De dónde se extrae? ¿Cómo es concretamente? Ya, es que nosotros los seres humanos somos cuerpo, mente, energías, emociones, pensamientos que hacen que tengamos una personalidad, ¿no es cierto? Y un alma. Somos un alma. Aquí quizás me gustaría hacer una pequeña aclaración porque muchas veces se confunde alma con espíritu. Y la verdad de las cosas es que nosotros somos un alma viviente, como dicen muchos textos sagrados. Somos un alma viviente y dentro de esta alma viviente tenemos cuerpo, mente, energías, emociones y un espíritu que nos guía. Claro. Y entonces esta energía sutil vendría a ser, ¿qué concretamente? ¿El alma, el espíritu o todo? Ya, no, es que yo te explicaba de que nosotros somos cuerpo, mente, energías y emociones que forman una personalidad, ¿te fijas? Claro. Pero las medicinas energéticas en el fondo son transmitir una sutil energía o utilizar la propia energía del organismo para producir un efecto sanador en nuestro cuerpo. Mm. Claro, ¿tú nos podrías mencionar algún ejemplo? Porque eh, habrá muchos auditores nuevos aquí que querrán saber concretamente en qué consisten estas medicinas y, y claro, es un poco complejo comprenderlo, o sea, cómo nuestro propio cuerpo Ah, utiliza estas energías sí, sutiles. lo mejor es poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la acupuntura, son unas agujitas que utilizaban los chinos, de allá viene esta medicina energética china, pero utiliza la propia energía del organismo en los canales donde cruza una energía muy sutil para provocar una reacción en nuestro cuerpo. Es algo tan extraordinario y tan verdaderamente increíble incluso, de que los chinos pueden operar sin anestesia, poniendo una agujita en un lugar muy específico,
una o dos o tres, no sé cuántas ponen, yo no conozco mucho de acupuntura, pero sí sé el principio que tiene la acupuntura, que en el fondo es estimular los canales de energía que existen en nuestro propio cuerpo, ¿te fijas? En cambio, por ejemplo, hay otros tipos de medicinas que son energéticas, como el Reiki, que en el fondo la gente sabe del Reiki, que es la imposición de manos. Esto viene más de Japón. Eh, y el Reiki es transmitir una energía que capta la misma persona, transmitirla al organismo de una forma muy sutil. Mm, El biomagnetismo, por ejemplo, que es otro tipo de medicinas que utilizan la energía, utilizan la fuerza de los imanes, los dos lados, el positivo y el negativo, para provocar una reacción en el cuerpo que ayuda principalmente a detectar cuando hay problemas infecciosos un poco desconocidos, y eso ayuda bastante en este sentido. Entonces se ponen los distintos pares de los imanes positivos y negativos en distintos lugares del cuerpo, y eso hace también que se utilice. Y por otro lado tenemos las medicinas que se consumen, que se toman oralmente, como en este caso es la homeopatía, las esencias, los elixires y la lagrimoterapia. que es justamente con lo que trabajas tú, ¿verdad? Claro, yo trabajo con estos cuatro elementos prácticamente, que son la homeopatía, las esencias florales, las esencias frutales y los elixires. Y aparte de eso, la lagrimoterapia. Claro. Y esta medicina energética que acabas de mencionar, ¿cómo funciona? O sea, uno se toma estos remedios y ¿qué efecto hacen en el cuerpo? ¿Qué activan? ¿Cómo es concretamente? Mira, por ejemplo, en el caso de la homeopatía tiene principios bien establecidos, pero muy bien establecidos. Aquí me tendría que alargar un poquito para comentarte cómo funciona esto. Cuando Claro. estuvo Hipócrates en la tierra, hace 460 años antes que Jesucristo, él decía que habían dos formas de tratar las enfermedades. Dos formas. Una era por lo contrario y el otro era por lo similar. La homeopatía utiliza lo similar, y en ese hay un concepto que se llama, que dice lo siguiente: similia similibus curuntur. Esto está descrito en latín, y por supuesto, y significa que lo similar cura lo similar. ¿Te fijas? Entonces los Mm, productos que nosotros utilizamos son similares al problema que puede tener la persona en ese momento. El ejemplo más simple que nosotros tenemos es la picada de una abeja. Entonces utilizamos el mismo veneno de la abeja, diluido muchísimas veces, porque ese es otro principio de la ley de la homeopatía, de las leyes de la homeopatía, que justamente está relacionado con utilizar dosis mínimas. Ahí tendríamos que claro. explicar un poco lo que es la ley de Arnold Schultz, que estos investigadores dicen que grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar, dosis medianas lo detienen y solo pequeñas dosis lo estimulan. ¿Y qué estimulan? Estimulan justamente la energía vital del organismo para que ésta reaccione y armonice todo el cuerpo en general. Y el último principio o la última ley de la homeopatía, que también es bien importante, es la experimentación en el hombre sano. Bueno, yo sé que no hay nadie en 100% sano, pero es una persona que, no está, que está libre de grandes problemas, de mayores dolores o molestias o problemas de enfermedades de su salud, y en esas personas se experimenta la homeopatía. Porque la persona, cuando toma el producto, después sabe para qué le va a servir ese producto. Claro, esas son las investigaciones que hizo Samuel Samuel Hahnemann. Hahnemann. Samuel Claro. Hahnemann es uno de mis líderes, principalmente por el hecho de que, no porque yo sea homeópata, sino porque él creó una medicina energética. Él no descubrió, por ejemplo, yo hice un descubrimiento con la lagrimoterapia
vi caer una lágrima y saqué todas mis conclusiones relacionadas con esto de la lágrima y de la lagrimoterapia. Edward Bach, por ejemplo, él instruyó que en el rocío de las flores podía venir impregnada en el agua un efecto muy, muy positivo para la salud, generalmente para los problemas emocionales. Y resultó efectivo, él se levantaba muy temprano en las campiñas inglesas y él recogía el rocío de las distintas flores y las fue seleccionando hasta dar con una medicina bastante increíble. Es una medicina energética 100% y que utiliza el rocío de las flores para producir una reacción en nuestro organismo. Y esa medicina tan sutil, tan especial, produce una reacción muy positiva en nuestro cuerpo. Claro, Hugo, bueno, has comentado un poco, digamos, de qué se tratan las medicinas energéticas y cómo reaccionan, cómo funcionan en nuestro organismo, pero me ha quedado una duda respecto a que comentaste algo sobre el apis, que es el veneno de la abeja que se utiliza en homeopatía. Claro. Pero, por ejemplo, el apis, ¿para qué serviría concretamente? ¿Cómo funcionaría y cómo se hace esto de que yo me tengo que tomar el veneno de abeja? ¿Cómo es concretamente? Ya, a ver, te comentaba que dentro de los principios uno está lo similar. Uno sabe generalmente qué es lo que provoca cuando una persona es picada por una abeja. Le provoca una inflamación en la piel, una irritación, picazón, dolor, molestia, enrojecimiento. Se produce también a veces un poco de afibramiento en el mismo lugar donde picó la abeja. Y incluso hay personas que son alérgicas al veneno de la abeja y pueden provocarle un problema bastante serio y muy delicado. De hecho, las personas que saben que son alérgicas al veneno de la abeja tienen que tener muchísimo cuidado con ello. Y por otro lado, también vemos otro tipo de reacciones y justamente nosotros, por ejemplo, utilizamos el apis o el apicinum, que uno es el veneno de la abeja, el apicinum es el veneno directo de la abeja, y el apis se utiliza la abeja completa para hacer el medicamento. Se utiliza el coleóptero, ¿no es cierto?, completo para hacer el medicamento. Las diferencias no son muy grandes entre las dos, pero por ejemplo lo que yo quería explicarte en este momento, Mar, es que por ejemplo otra reacción que está relacionada con la parte emocional. Cuando un niño es picado o agredido por este insecto, este coleóptero, provoca también reacciones de un poquito de nerviosismo, corre, mamá, me picó una abeja, mira lo que me pasó, en fin, se pone más nervioso, entonces nosotros bastante ansiosos se ponen los niños. Claro, entonces nosotros utilizamos justamente también el lápiz para los niños que tienen estas características antes de otros medicamentos como que los calman y los relajan, como el Ritalin, por ejemplo. Por ejemplo, un niño que es ansioso, que se mueve todo el día, que habla rápido, que le cuesta dormir, ¿este remedio estaría recomendado para él? Claro, justamente el lápiz sería recomendado para el niño que tiene ese tipo de situaciones porque es más o menos el problema de tipo emocional que produce una picada de una abeja. Ah, perfecto. Y por ejemplo, tú comentabas que las personas alérgicas a la picadura de la abeja, al veneno de la abeja, estas personas podrían tomar el lápiz, por ejemplo, para sanar esa alergia. No les provocaría mayores problemas, pero es un poco riesgoso porque la picada de una abeja en una persona alérgica a la abeja, las alergias van en distintos grados. Hay personas que tienen grados muy, muy terribles, de problemas que se ahogan, se les cierra la garganta, les puede producir incluso un shock anafiláctico y la verdad las cosas es que es bastante complejo. Yo no me atrevería a decirte de que el veneno de la abeja va a curar el problema alérgico de una persona alérgica a la picada de la abeja. Pero sí en el momento en que fuese picada se le podría administrar, en este caso,
el apicinum, que es más fuerte todavía porque es el veneno puro de la abeja, y en distintas potencias según el problema que tenga y el especialista que la atienda. Claro. Por ejemplo, Hugo, bueno, hemos revisado que en el caso de los niños que pueden presentar síntomas de ansiedad o inquietos, qué sé yo, digamos, en relación a las reacciones que provoca el veneno de la abeja cuando hay una picadura, Uh-huh. por ejemplo, en otro caso, por ejemplo, en el caso de una jaqueca, ¿qué remedio se utilizaría? Ya, ahí se utilizan justamente productos que están reconocidos que producen dolores de cabeza. ¿Te fijas? ¿Cómo es eso? Hay un remedio, por ejemplo, te lo voy a poner un poquito más simple. Hay personas que, por ejemplo, toman esta plantita que se llama ruda Claro. y a veces la toman para algún problema de características estomacales, qué sé yo, pero tienen también cuando toman demasiado, lo tienen un poco más concentrado y se produce un efecto después de dolor de cabeza. Entonces nosotros utilizamos este mismo elemento de la naturaleza, que es una plantita que se llama ruda, lo ¿Mm? utilizamos en forma homeopática, que significa diluido muchas veces, ¿no es cierto? Bajo la ley también De de Arnold. lo similar y la ley de Arnold Schulz. Y eso hace que los dolores de cabeza vayan desapareciendo. Y, por ejemplo, yo también he escuchado que utilizan otro tipo de venenos, que utilizan, por ejemplo, también metales. ¿Para qué tipo de enfermedades, por ejemplo, se podría ocupar algún metal Todo, o todo lo algún otro veneno? que, todo lo que está en la naturaleza es susceptible de convertirlo en un medicamento homeopático si nosotros conocemos los síntomas que a una persona sana le produce haber consumido en exceso ese mismo producto. Mm, Eh, por ejemplo, tú me comentas de algunos otros tipos de abejas. Hay una, o sea, perdón, otro tipo de de animalitos insecto, como serpientes incluso, claro. que hay una serpiente que es la serpiente surrucucú, que en homeopatía se le llama la chesis. Y el veneno de esa abeja produce problemas de temblores, produce algunas alteraciones de características hormonales, sudoración excesiva y hay una cantidad de situaciones que provocan este tipo de reacciones cuando la persona es mordida por una abeja. Entonces se conocen los síntomas que produce el veneno de esta serpiente y nosotros lo utilizamos justamente para ese tipo de situaciones, cuando una persona tiene algún tic nervioso, cuando tiene algún principio de Parkinson o cuando tiene algo tan simple y tan sencillo que les da comúnmente a las mujeres, que son los famosos bochornos. Entonces Claro. nosotros utilizamos el HS en distintas potencias, como te digo, Mar, eh, y esas cosas van poquito a poco desapareciendo. Qué maravilloso, qué interesante, qué increíble que está todo en la naturaleza. De este mismo modo, así como está todo en la naturaleza, como todo es un potencial remedio homeopático, también me gustaría que nos contaras eh, esto de las lágrimas. O sea, también lo tenemos en nuestro propio organismo. ¿Para qué sirven? Eh, ¿Cómo descubriste tú esto y en qué consiste este tratamiento? Bueno, tengo ahí en el canal de YouTube que se llama Lágrima Terapia, tengo un documental donde yo explico un poco cómo partió esto, que no tengo por qué no decirlo en este momento. Estábamos tomando once con mi señora, que falleció hace un tiempo atrás, y ella se inclina un poco para echarme agua en la taza de té donde estábamos tomando once, y justo en ese mismo momento le cae una lágrima en la taza de ella. Ella estaba llorando porque nosotros estábamos haciendo recuerdo de su papá que había fallecido hacía poco tiempo, y en ese mismo instante, en ese momento, cayó la lágrima y yo sin decirle absolutamente nada le tomo su taza de té y se la voy a cambiar.
Y ella me dice que qué es lo que estoy haciendo. Entonces yo le digo, te voy a cambiar la taza porque está sucia. Pero ¿cómo sucia? Me dice, si recién la acabo de poner. No le digo está sucia porque cayó una lágrima en tu taza. Imagínate, yo pensando que podría ser una Mm, suciedad. Y, y afortunadamente ella me responde de una forma completamente distinta e inesperada, como se producen muchas veces este tipo de situaciones. Eh, Ah, no, ella- don Hugo. aló, Aló, don Hugo, sí, habla Marcelo. discúlpeme, ¿no? Marilyn, mira, aló, Aló, sí, que justo me estaban haciendo una entrevista por teléfono. Oiga, pero ¿qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? Marcelo Canales, el que le esté revisando el libro, don Hugo, pero parece que no es un Ah, buen momento. pucha, justo estaba ahí en una entrevista. Qué pena más grande, disculpe. No, no, ¿Qué no, no, hago? no, no te preocupes. Ahí lo vamos. Veamos. Ok. Si quiere lo llamo mañana, en la No, mañana. yo terminando te llamo. Bueno, perfecto, Ya, llámalo, listo, ok, listo. adiós, chao. Ok, chao.